Nunca imaginé que algo tan inocente como una muñeca podría convertirse en la causa de tanta oscuridad en mi vida. Pero aquí estoy, contándoles esta historia, una historia que jamás pensé que tendría que compartir. Algo sucedió en mi familia, algo extraño que nadie se atrevió a contar hasta mucho después, pero no podía ser ignorado. Todo comenzó un día común en la casa de mi abuelo. Yo era solo un niño cuando él me llamó, con esa voz asposa que siempre había tenido, como si la edad le hubiera prestado un toque de sabiduría misteriosa. «Ven aquí, hijo», me dijo, «quiero mostrarte algo». Me levanté, sin saber que ese sería el día en que mi vida cambiaría para siempre. Cuando entré al salón donde él siempre estaba sentado, al lado de su chimenea, vi una pequeña muñeca en la mesa. Era de tamaño medio, con un vestido rojo y unos ojos grandes que me miraban fijamente. En ese momento, la muñeca no me pareció nada fuera de lo común. De hecho, pensé que mi abuelo solo la había encontrado en algún mercado o en una tienda de antigüedades. Sin embargo, había algo raro en ella. Era como si sus ojos pudieran seguirme cuando me movía. «Es muy antigua», me dijo mi abuelo, «perteneció a tu tía, la hermana de tu madre. Ella la guardaba con mucho cariño, pero nunca la quiso dejar ir». Yo, sin saber mucho de la historia detrás de ese objeto, simplemente asentí con la cabeza. «¿Por qué me la muestras, abuelo?», pregunté. «Porque quiero que la cuides», respondió, con una mirada que no pude entender del todo. «Si algún día decides llevártela, asegúrate de hacerlo con respeto». Yo no sabía qué significaba, pero la curiosidad ya estaba sembrada. Me quedó grabada en la mente esa extraña advertencia. Esa misma tarde, la muñeca se quedó en la mesa de mi abuelo, y aunque mi madre me había dicho que no jugara con cosas viejas, esa muñeca me llamaba más que cualquier otro juguete que tuviera. Esa noche, después de que mi abuelo se durmió en su silla, tomé la muñeca en mis manos, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí llevarla a mi cuarto, pero algo pasó mientras la sostenía. Fue como si una extraña energía me envolviera. El aire en la habitación se volvió pesado, y sentí una presencia, algo o alguien observándome. Me quedé paralizado por un instante, pero finalmente decidí dejarla en mi cama y salir de la habitación para no pensar más en eso. Lo que no sabía era que esa muñeca ya no solo era un objeto, sino un portador de algo mucho más oscuro que mi abuelo jamás me había contado. Esa misma noche, comencé a soñar con mi tía. En mis sueños, ella me miraba desde un rincón oscuro y me decía, «Cuídala bien, porque si no lo haces, no pagarás». Cada vez que me despertaba, la sensación de esa mirada me seguía, como si estuviera atrapado entre los mundos de la vigilia y el sueño. Al principio, traté de restarle importancia, pero las cosas comenzaron a empeorar. En las noches siguientes, la muñeca se movía por sí sola. No de una manera sutil, sino que me encontraba con ella en lugares donde la había dejado, pero con una postura diferente. Me sentía cada vez más extraño, como si algo me estuviera observando constantemente. Fue entonces cuando empecé a escuchar historias de lo que había sucedido con mi tía. Mi madre, al verme tan alterado, finalmente decidió contarme algo que jamás pensé que escucharía. Mi tía, su hermana, había muerto de una manera muy misteriosa. Nadie sabía qué había ocurrido, pero había rumores de que ella estaba involucrada en prácticas oscuras. Algunos decían que había hecho un pacto con fuerzas que no podían comprender. Otros aseguraban que la muñeca había sido la clave de todo. «Tu tía fue engañada por alguien», me dijo mi madre con voz temblorosa, «y esa muñeca es una parte de lo que sucedió. Lo que hizo tu tía no se puede deshacer. Y ahora, parece que esa maldición ha regresado». Mi mente no podía procesar lo que me estaba diciendo. ¿Qué maldición? ¿Cómo podía una muñeca tan pequeña ser responsable de algo tan terrible? A medida que pasaban los días, la situación empeoraba. Mi comportamiento se volvía más errático. Dormía poco, y cuando lo hacía, tenía pesadillas. En cada uno de esos sueños,
Mi tía me miraba fijamente, sus ojos llenos de desesperación y advertencia. La muñeca parecía estar creciendo en poder. Un día, después de días de angustia, mi abuelo me llamó nuevamente. Esta vez, sus ojos no eran los mismos. Había un miedo palpable en su mirada, como si estuviera esperando algo, pero no sabía qué. Te he estado observando, hijo, dijo en voz baja, y sé que has tocado la muñeca. Ya es demasiado tarde para evitar lo que vendrá. Tienes que escucharme, porque lo que está por suceder no solo te afectará a ti, sino a todos los que están cerca de ti. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando realmente? La respuesta a esa pregunta, como descubrí más tarde, cambiaría mi vida para siempre. La advertencia de mi abuelo resonaba en mi mente, pero mi confusión era mayor que el miedo. En mi corazón, algo me decía que había algo más detrás de esas palabras, algo mucho más oscuro que lo que me estaba diciendo. Sin embargo, no pude dejar de pensar en la muñeca. Su presencia me atormentaba. Cada vez que miraba sus ojos, sentía como si me estuvieran mirando más allá de la simple superficie de lo que era un juguete, como si estuviera atrapado en algo mucho más profundo. Mi abuelo comenzó a hablarme sobre mi tía, pero de una manera más seria, más urgente. Tu tía tenía una amiga, alguien que le enseñó cosas que no debía saber, me dijo. Brujería, invocaciones. Ese fue su destino, y el tuyo podría ser el mismo si no actúas ahora. La expresión de mi abuelo se endureció. La muñeca no es solo un objeto, hijo. Es un canal, un vínculo con algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. A través de ella, tu tía hizo un trato que nunca cumplió, y ahora, la deuda ha caído sobre ti. No entendía bien todo lo que me estaba diciendo, pero sabía que las cosas no iban a mejorar. Al día siguiente, traté de hablar con mi madre, pero ella evitaba el tema. Cada vez que mencionaba la muñeca, su rostro se endurecía, y un leve temblor recorría su cuerpo. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Busqué en los viejos documentos de la familia, en las fotos, en los recuerdos. Y lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Mi tía había sido muy querida por todos, una mujer alegre, llena de vida. Pero había algo en su mirada que siempre me había inquietado. Ahora no entendía, su cambio, su obsesión por esa muñeca. Fue entonces cuando encontré un diario escondido entre las cosas de mi madre, algo que nadie jamás había mencionado. El diario pertenecía a mi tía. Hoy le he hecho un pacto, decía una de las entradas. Con algo que no entiendo bien, pero sé que me dará todo lo que quiero. Mi vida será más fácil, todo lo que toco se convertirá en éxito. Pero algo más me espera. Algo oscuro que no puedo explicar. La muñeca será mi vínculo, mi llave. Esa fue la última entrada. El miedo me invadió de inmediato. No solo era un objeto antiguo o una simple muñeca, era la clave de un pacto, un vínculo con algo más grande, algo que ahora me estaba reclamando. Esa misma noche, mientras estaba sentado en mi habitación, con la muñeca frente a mí, algo extraño sucedió. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió pesado, como si algo estuviera por suceder. De repente, escuché un susurro, bajo, apenas audible, pero claro. «Ayúdame». Era la voz de mi tía, distorsionada, como si viniera desde lo profundo de la tierra. Miré hacia la muñeca, y fue entonces cuando la vi moverse por primera vez. No fue un simple movimiento, fue un giro de cabeza. Los ojos de la muñeca brillaron de una forma antinatural, como si una fuerza invisible los hubiera iluminado desde el interior. Mi piel se erizó al instante. Algo estaba pasando, y no tenía idea de cómo detenerlo. Esa madrugada, sin poder dormir, decidí llamar a mi abuelo. Le conté lo que había sucedido, y su voz, que normalmente era firme, ahora sonaba desesperada. «No es solo una muñeca», me dijo, «es un receptáculo. A través de ella, la entidad con la que tu tía trató está buscando a alguien que tome su lugar.
Si no actúas rápidamente, será demasiado tarde. Lo que mi abuelo me pidió hacer esa noche era una mezcla de temor y desesperación. Debes quemarla, dijo. No hay otra forma. Si no lo haces, esa presencia te poseerá, te arrastrará hacia el mismo destino que tu tía. Y lo peor de todo es que no serás el único afectado. Las personas cercanas a ti también sufrirán las consecuencias. La decisión de destruir la muñeca era un dilema en mi mente. Sabía lo que debía hacer, pero al mismo tiempo, me aterraba lo que podría desatar. Si esa muñeca era realmente la clave de todo lo que había pasado, ¿qué ocurriría al destruirla? Esa noche, mi abuelo vino a mi casa. Trajo consigo una caja de madera, vieja y gastada. Esto es lo único que puede contener lo que está por suceder, dijo mientras miraba la muñeca con un temor palpable. Debemos hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Juntos, nos dirigimos hacia el patio trasero. Mi abuelo encendió un fuego en un viejo barril de metal, y mientras lo observábamos arder, mi corazón latía con fuerza. Tenía la muñeca en mis manos, pero no pude evitar sentir que algo nos observaba desde la oscuridad. No era solo la muñeca, era algo más. Algo que no podíamos ver, pero que sabíamos estaba ahí, esperando. Con un gesto, mi abuelo me indicó que la arrojara al fuego. Sin pensarlo más, la tiré al barril, y en ese momento, escuché un grito. No de la muñeca, sino de algo que parecía venir de la misma tierra, del aire que nos rodeaba. El fuego se intensificó, y un humo negro y espeso comenzó a surgir de las llamas. Fue entonces cuando entendí que lo que estábamos haciendo no solo era destruir un objeto, estábamos enfrentándonos a algo mucho más grande, algo que había estado esperando por siglos. El grito en el aire se desvaneció, pero el miedo en mi corazón nunca desapareció. El fuego consumió la muñeca rápidamente, pero el ambiente en el patio trasero seguía tenso, opresivo. El humo negro no se disipaba, y sentía que la oscuridad que había estado guardando a su alrededor ya no solo me rodeaba, sino que se estaba infiltrando dentro de mí. Mi abuelo no dijo una palabra mientras observábamos las llamas, y el silencio que se instaló entre nosotros era más pesado que cualquier palabra que pudiera decir. De repente, la temperatura cayó drásticamente. Mi respiración se volvió visible en el aire, y el sonido de algo pesado arrastrándose sobre el suelo empezó a escucharse. Era como si la tierra misma estuviera temblando bajo nuestros pies. Fue entonces cuando vi algo que jamás podré olvidar, una sombra negra, del tamaño de un hombre, emergió del fuego. No era humana, no era nada que pudiera describir. Era una masa informe de oscuridad, que se movía rápidamente hacia nosotros, como si fuera capaz de atravesar el aire sin esfuerzo alguno. «¡Corre!», gritó mi abuelo, empujándome hacia la puerta de la casa. El terror en su voz era real, y por primera vez en mi vida entendí que no estaba enfrentándome a algo que pudiera comprender. Mientras corríamos hacia la casa, la sombra nos siguió, flotando, como una tormenta que no hacía ruido, pero que transmitía un poder abrumador. Logramos entrar a la casa y cerramos la puerta con fuerza. Nos echamos al suelo, tratando de escuchar si el sonido de la sombra nos seguía. Y en ese momento, mi abuelo se puso de pie rápidamente, como si un impulso lo moviera. «Tengo que hacer algo», murmuró, y se dirigió hacia una mesa en el comedor, donde tenía viejos libros y talismanes que había guardado durante años. Comenzó a recitar en voz baja, palabras que no podía entender, mientras el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado. Las luces de la casa comenzaron a parpadear nuevamente, pero esta vez, la oscuridad dentro de la casa parecía ser más densa, más tangible. «Esto es lo que tu tía intentó hacer», me dijo mi abuelo mientras seguía recitando las palabras. «Ella pensó que podía controlar todo, que podía usar esa muñeca para conseguir poder, pero la verdad es que algo mucho más antiguo está detrás de todo esto. Esta presencia, esta fuerza, ha estado esperando por siglos. Y ahora, no está dispuesta a dejarnos ir tan fácilmente». «¿Qué está pasando, abuelo?», le pregunté, mi voz temblorosa.
No podía entender cómo habíamos llegado a este punto, cómo un simple objeto de la infancia se había convertido en el centro de todo este horror. Es una entidad, hijo, dijo, sin apartar la vista de sus libros. Algo que fue convocado por tu tía, algo que no puede ser destruido tan fácilmente. Pero hay una forma de sellarlo. Hay una manera de cerrarlo todo, pero solo si tú lo haces. Mis ojos se agrandaron. Yo. ¿Cómo puedo? Porque tú eres el único que puede hacerlo, interrumpió mi abuelo. Esa muñeca ya te ha marcado. La entidad te ha elegido. El sacrificio debe ser hecho por ti, y solo tú puedes sellar este pacto. Mi cabeza estaba en completo caos. Nunca imaginé que terminaría siendo parte de algo tan oscuro. Pero las palabras de mi abuelo eran claras, y aunque no comprendía del todo lo que me pedía, su urgencia me hizo entender que no había tiempo que perder. Debes enfrentarte a la entidad, dijo con calma. Con lo que has aprendido y lo que te he enseñado, puedes cerrar el portal. No dejes que te tome. No había vuelta atrás. De alguna manera, sabía que mi vida ya no sería la misma. Aunque mi abuelo estaba dispuesto a ayudarme, era yo quien debía hacer el último sacrificio. Tomé una respiración profunda y con una determinación que desconocía tener, me dirigí hacia el centro de la sala, donde las sombras se agitaban. Con una vela en una mano, una piedra de protección en la otra y las palabras de mi abuelo en mi mente, comencé a recitar lo que me había enseñado. La voz de mi tía, distorsionada y lejana, comenzó a escucharse nuevamente, pero esta vez no era una súplica. Era una amenaza, un recordatorio de que el poder al que me enfrentaba era mucho más grande que yo. Pero no iba a darme por vencido. Recité las palabras con todo lo que tenía en mi interior, cada sílaba un grito, cada palabra un intento de restaurar el equilibrio. De repente, una fuerte ráfaga de viento llenó la habitación, y la sombra oscura se desintegró. El aire se volvió ligero, la oscuridad comenzó a disiparse y, por un breve momento, sentí que algo se había roto, algo que ya no podía seguirnos. El silencio que siguió fue absoluto. El terror que había invadido la casa parecía haberse ido, pero aún había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera observando desde la distancia, esperando en las sombras. Miré a mi abuelo, quien no dejaba de observarme con una mezcla de alivio y tristeza. «Lo has hecho», murmuró. «Lo cerraste. Pero el precio será alto». Pasaron días, y la vida pareció volver a la normalidad. La muñeca ya no estaba, y la presencia oscura que había invadido mi hogar se desvaneció, pero algo en mi corazón sabía que no había salido indemne de esta experiencia. Sabía que la oscuridad siempre estaría al acecho, esperando el momento adecuado para regresar. Al final, comprendí lo que mi abuelo había querido decir. La brujería no es solo un juego, no es solo un acto para obtener poder o venganza. Es una puerta que, una vez abierta, no siempre puede ser cerrada. Y a veces, los precios que se pagan no son tangibles, pero siempre son reales.